El siguiente ejercicio es sacado del libro de Análisis de circuitos en ingeniería de William Hay, séptima edición. En él nos piden encontrar la tensión Bx, la corriente de entrada, la corriente IS, que es el valor de esta fuente, y la potencia entregada por la fuente dependiente. Entonces, bien, empezamos indicando los nodos del circuito. Nos damos cuenta que en la parte superior izquierda tenemos un nodo que abarca toda esta zona de aquí, todos esos elementos, o todas estas ramas, que sería el término correcto, y del lado superior derecho. Asimismo, contamos con un nodo de referencia tierra, que sería este de aquí abajo, el cual debemos marcarlo. Lo siguiente, otorgarle un nombre al nodo, por conveniencia, vamos a llamarle a este de pronto nodo A, y a este le vamos a llamar nodo B. El paso a seguir sería indicar una corriente aquí, que va a ser una corriente, le podemos dar de nombre IA, por ser del nodo A, y la de acá le podemos llamar, para seguir la misma referencia, una IB, ¿no? Al ser del nodo B. Y nuestro nodo de tierra que le vamos a colocar aquí. Entonces, bien, una vez que ya tenemos identificados nuestros nodos, recordamos en base a la teoría que nos dice que la tensión es la misma cuando dos elementos o más elementos comparten el mismo par de nodos. Situación que sucede con ¿quién? ¿Qué sucede con esta resistencia de 2 ohmios y esta fuente de 6 amperios en el nodo A? Y a su vez también sucede con esta resistencia de 2 ohmios y la fuente dependiente de 4Bx. Por cierto, esta es una fuente de corriente dependiente de tensión. Entonces, bien, ya con esos datos podríamos nosotros despejar IA y podríamos despejar IB. ¿Por qué? Porque ya el circuito nos da los valores de tensión. Tenemos tensión y el valor de la resistencia, podríamos sacar por ley de Ohm automáticamente la corriente. Lo vamos a dejar para luego. Entonces, bien, al reconocer que tendríamos 2 voltios en esta fuente de 6 amperios y tendríamos, bueno, los 8 voltios aquí, podríamos plantear una trayectoria cerrada. Y recordemos que una trayectoria cerrada es una malla. Si es una malla, yo puedo decir entonces que mi literal A sería, tomando de referencia la salida, 2 voltios menos Px menos 8 voltios es igual a 0. Recordando que la ley que nos dice que la sumatoria de tensiones en una malla es igual a 0. Despejando Bx, decimos entonces que Bx es igual a menos 6 voltios. Teniendo entonces ya el literal A. Ahora nos piden la corriente de entrada y la corriente IS. Acá nos hizo falta colocar otra referencia, otra corriente de referencia, que la podemos llamar de pronto I de 4 ohmios, por darle un nombre, ¿no? La corriente que pasa a través de la resistencia de 4 ohmios. Finalmente podríamos decir para el literal B, si planteamos que la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a 0, que las corrientes que entran son positivas y las que salen son negativas, ¿qué ingresa? Ingresa a ese nodo la corriente de la resistencia de 4 ohmios más la corriente IS. Sale la corriente IB, que denotamos como IB nosotros, e ingresa la corriente de 4Bx, y eso va a ser igual a 0. ¿Por qué digo la corriente de 4Bx? Al tener una fuente dependiente, el valor, o bueno, el símbolo central en este caso, que tenga esa fuente, van a representar las unidades que vamos a tener de dicha fuente. Es decir, si aquí tenemos una flecha, recordemos que con flechas nosotros denotamos corriente y con polaridades pues denotamos tensiones. Entonces, bien, como nosotros queremos IS va a ser igual a IB menos I de 4 ohmios
y menos 4Bx. Intercambiamos valores y B sería ¿quién? Sería los 8 voltios sobre los 2 ohmios menos la I de 4 ohmios. ¿Sí? La I de 4 ohmios sería ¿qué cosa? La tensión Bx sobre la resistencia de 4. En este caso la tensión Bx es de 6 voltios sobre la resistencia de 4 ohmios y menos 4Bx. ¿Y Bx quién es en mi circuito? Es el valor que nosotros calculamos de menos 6 voltios. Ojo, como ya les mencioné, esto nos va a dar en amperios, ¿no? El valor de esta fuente dependiente. Entonces, al resolver vamos a tener aquí 4, menos por menos se vuelve más, 1.5, y menos por menos es más, 6 por 4 son 24, resultándonos entonces, todo eso en amperios, una corriente D, o una corriente IS, que sería lo correcto, igual a 29,5 amperios. Una vez que ya tenemos esta corriente de IS de 29,5 amperios, podríamos hallar también la corriente de entrada de acá. Nos vamos al nodo A y nos damos cuenta que entra la corriente de entrada, básicamente, o valga la redundancia, sale la corriente IA, entra la corriente de la fuente de 6 amperios, sale la corriente I de 4 ohmios, y sale también la corriente IS. Y eso va a ser igual a 0. Importante, chicos, igualar a 0. Entonces decimos que la I de entrada, ¿a qué va a ser igual? Despejando, ¿no? Va a ser igual a IA, cambia de signo, menos 6, más I de 4 ohmios, más IS. Ya reemplazando valores, tenemos que la corriente IA sería la corriente de aquí, los 2 voltios sobre los 2 ohmios, menos 6 más la I de 4 ohmios, que ya la habíamos despejado abajo, pero por cuestiones prácticas igual la vamos a colocar, ¿no? Como menos 6 sobre 4. Más la corriente IS, que nosotros habíamos calculado como 29,5 amperios. Ojo, todo esto nos da en amperios, ¿no? Porque estamos calculando corrientes, es importante. Entonces vamos a tener aquí 1 amperio menos 6 amperios, más por menos 1,5 amperios, más 29,5 amperios, resultándonos esto de aquí un valor de 23 amperios. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta calcular la potencia entregada por la fuente dependiente. Si ya tenemos la polaridad de esta fuente, recordemos que la potencia entonces, vamos a colocarla aquí, literal C, la potencia de 4Bx va a ser igual a ¿qué? A la tensión de 8 voltios por la corriente, como la corriente va del terminal negativo al positivo, cambia de signo, que ya lo vemos dentro de del valor de la fuente mismo incluido, sería 4Bx. Entonces podemos concluir que 8 por 4 por el valor de Bx. ¿Y cuánto vale Bx? A nosotros nos salió que Bx valía 6. Al resolver esto nos da un valor de menos 192 vatios. Como tenemos el símbolo negativo, nosotros podemos decir que esta fuente está suministrando potencia. No lo han preguntado en el ejercicio, pero vale de todos modos aclararlo. Y eso sería todo. Gracias.